feliz de la vida. El marido también. Hace 20 años que están intentando. Yo regresé a Paraguay hace aproximadamente 20 años. Desde que te hice entrevista que llegaba recién, era un nene. Ahí era una estrella, ¿verdad? ¿Sí? Esa fue la estrella. No. Bueno, y después, una vez en el programa de Sani, en Vive la Vida, expliqué ante la audiencia todos los avances que ya habían en ese entonces en el ámbito de la medicina reproductiva. Y poco tiempo después ella se convirtió en mi paciente. Y ahí comenzó una larga aventura. Ay, claro, sí. Porque la gente puede creer que se le ocurrió a ella hace 2 meses y no, esa pareja está pidiendo un bebé hace 20 años. Exactamente, es así. Bueno, ¿cuál es el proceso, el seguimiento? ¿Cómo fue cuando ¿Viste que hay un título que salió? Yo creo que fue un mal interpretado, porque a veces uno dice una cosa, vos decís, esto es así, sí se hace tal cosa. Sí. Bueno, y esa segunda parte no salió en el titular de última hora. Decía como que no hay límites para la edad reproductiva. Sí, eso ¿verdad? dice acá. No hay límites para la reproductiva, pero lo que venía después no se explicó en el titular. ¿Y qué ¿verdad? viene después? Y por eso que me gustaría explicar eso. Sí, ¿verdad? por Bueno, favor. en la especie humana, que entre paréntesis somos una de las especies de mamíferos menos fértiles, la edad reproductiva de la mujer comienza con la menopausia, con la menarca, con la primera menstruación que se llama menarca. Bien. Y termina con la última menstruación que se llama menopausia. Ya. Como esto tiene biológicamente límites más o menos variables, desde el punto de vista demográfico tratamos de arreglar eso y decimos que empieza en los 15 años y termina en los 49 años. Sabiendo de que hay excepciones, hay mujeres que comienzan a menstruar antes o después, y hay mujeres que terminan de menstruar antes o después. Pero digamos, demográficamente la edad reproductiva de la mujer se define entre los 15 y los 49 años. ¿El hombre no tiene límite? El hombre no tiene límites para el embarazo natural. Bueno, pero también tiene algo que no se sabíamos del hombre que me gustaría explicarles después, ¿verdad? Se pensaba que no, pero había sido que sí. Ahora, estos límites se establecen basándonos en la probabilidad de que una mujer se embarace de manera natural. Sin embargo, cuando nosotros incorporamos las técnicas de reproducción asistida, los límites se vuelven aún mucho más flexibles. Y por lo tanto, hoy existen herramientas ya desarrolladas y establecidas como estándar, no como experimental, hace muchos años, que nos permiten, por ejemplo, pongamos las tres etapas de la vida, en niñas que todavía no empezaron a menstruar, niñas que aún no empezaron a menstruar, que se le diagnostica con cáncer, nosotros le podemos sacar un pedacito del ovario antes de que sea sometido a su tratamiento para el cáncer, y congelar ese pedacito del ovario con el cual nosotros vamos a preservar su fertilidad futura en el caso que ella decida, en el caso que ella en primer lugar sobreviva al cáncer, lo cual hoy en día es bastante posible, y considere la maternidad muchos años más adelante. Con un pedacito de ovario. Exactamente. En mujeres que ya están menstruando regularmente y por lo tanto asumimos de que ovulan más o menos regularmente, podemos congelar los óvulos y podemos congelar también el tejido ovárico. La diferencia que existe entre congelar óvulos y congelar tejido ovárico es que cuando nosotros congelamos los óvulos, estamos congelando exclusivamente la función reproductiva del ovario. Y esos óvulos pueden ser utilizados única y exclusivamente en un tratamiento de fecundación in vitro. Estés menstruando o no, ese óvulo entra a nuestro cuerpo y puede ser fecundado. No en el cuerpo, in vitro. In vitro. Las mujeres tienen una cantidad de óvulos que va disminuyendo con la edad y llega a un punto que ya no producen más óvulos. Y ahí es donde termina la menstruación. Claro, no hay menstruación, no hay más óvulos. Exactamente. Explica, cuando me corregís y decís in vitro, explica qué es. Bueno, y porque cuando nosotros vamos a sacar sacamos el óvulo y congelamos el óvulo, es un tratamiento, es la primera parte de un tratamiento de fecundación in vitro. Se hace una primera etapa que se llama estimulación ovárica, dura aproximadamente 10 días, la mujer recibe hormonas por vía subcutánea, con el objetivo de que en lugar de ovular uno, ovule muchos. Imagínense que estas copas son los óvulos de una mujer. Normalmente va a ovular solamente uno. Sin embargo, con esa estimulación ovárica nosotros queremos que ovulen muchos, ¿verdad? 10, 5, 20, más. Lo máximo que le da su capacidad, su reserva ovárica. Esos óvulos van a ser extraídos en el quirófano, un procedimiento que se llama aspiración. Vamos a tener los óvulos en el laboratorio y en el laboratorio le vamos a inyectar con los espermatozoides con el objetivo de que ese óvulo fecunde y se genere un embrión. Ese embrión va a ser controlado durante 5 a 6 días en el laboratorio para ver cómo evoluciona y al cabo de esos días
uno de ellos va a ser seleccionado para colocar dentro del útero de la mujer y los que sobran se van a congelar. Es el tratamiento clásico de fecundación in vitro. Sin embargo, a este tratamiento clásico se le puede agregar algunas modificaciones para que sea más eficiente. Por ejemplo, podemos sacar los óvulos y no fecundarlos. Podemos congelar los óvulos por 1 año, por 1 mes, por 10 años, por 20 años, por 30 años, por 1000 años. O sea, no hay límite para la congelación del óvulo. Pueden estar... Entonces nosotros podemos ir sacando, juntando óvulos y congelar esos óvulos, sobre todo cuando esa mujer sabe que quiere ser mamá en el futuro, pero todavía no sabe cuándo quiere ser mamá. Sí. Nosotros a una mujer que tiene un ovario que no le da ya el cuero, que está produciendo poco, le podemos incorporar estrategias de, entre comillas, rejuvenecimiento ovárico. Eso te quería preguntar. Bueno. O sea, yo que estoy en la edad menopáusica, ¿verdad? Uno empieza ya con todo, o ya se me fue hace rato y ya pasé, igual me puedo embarazar. Bueno, y tu ovario tiene todavía una capacidad de podemos sacudirle a ese ovario y generar todavía unos óvulos que de manera natural ya no van a producirse. Ni me mires. Y ahí donde, por ejemplo, entra el plasma rico en plaquetas. Le podemos inyectar al ovario plasma rico en plaquetas para que ese ovario genere una mayor cantidad de ese plasma es tu propia sangre. Es tu propia sangre, ¿verdad? Nosotros hoy en día podemos, a los óvulos así obtenidos, le podemos evaluar con inteligencia artificial y el algoritmo de la inteligencia artificial te va a decir, ¿sabes que este óvulo tiene más chance de generar un embrión que termine en un embarazo y no ese? Porque las características morfológicas y de desarrollo de ese óvulo, de este es mejor que de aquel. Podemos incorporar inteligencia artificial para seleccionar al embrión. Mucho más fácil, porque el embrión ya tiene muchísimas células. El óvulo es una sola célula. El embrión, cuando nosotros vamos a utilizarlo ya para transferir al útero, ya son 200, 300 células. Eso tenemos mucha más información que nos da la inteligencia artificial. Nos dice, este embrión tiene más chance que otro. Al embrión que ya tenemos, le podemos sacar un par de células y analizarlas genéticamente para saber si ese embrión es genéticamente normal o no. Para que la gente entienda si tiene un cromosoma de más o un cromosoma de menos. El más común de todos probablemente no es más común. Con célula del embrión ya se puede saber. Nosotros podemos saber, el ejemplo clásico es el síndrome de Down, sí, ¿verdad? Sí. La trisomía del cromosoma 21. Es el más conocido de todos porque es el que nace, ¿verdad? Sí. Pero hay un montón de otros que no llegan a nacer, ¿verdad? Porque directamente no embarazan o directamente embarazan y terminan en aborto. Entonces, nosotros hoy podemos saber si el embrión es normal o no y podemos saber si es masculino o es femenino. Con el embrión. Con el embrión. Y entonces, obviamente, vamos a transferir al útero solamente los embriones que son normales, entonces, con los cuales vamos a aumentar nuestras chances de embarazo. ¿Podría ser que pueda elegir yo el sexo de mi hijo? Claro, o sea, nosotros no podemos decir, yo quiero que este embrión sea masculino o sea femenino, pero yo puedo diagnosticar de todos los embriones, este es normal y es masculino, este es normal y es femenino. Entonces yo puedo elegir cuál es el que voy a usar. Qué impresionante. Y considerando ya el útero, porque al final de cuentas tenemos el embrión precioso, sano, lindo. ¿Y la fábrica? Pero la fábrica del ovario. Claro. La fábrica del ovario, pero resulta que la casa donde vamos a colocar eso, ese útero tiene que estar en condiciones. ¿Sí? Y ese útero puede estar afectado por patología teniendo la mujer 20 años, 30 años. O sea, no es que tienes que tener 60 años para que tu útero esté mal. Bueno, pero a medida que pasa el tiempo... Tenés ese útero teóricamente, si es sano, tiene las mismas chances de embarazar que el de una mujer joven, pero... En realidad tampoco, porque se va volviendo lo que nosotros llamamos un útero leñoso. El músculo uterino es como que se va envejeciendo. Sí, y entonces ahí también, nuevamente entran las técnicas de rejuvenecimiento que nos permiten, digamos, hacer que ese útero leñoso vuelva a ser un músculo activo. También, por ejemplo, con el plasma rico en plaquetas. Pero, a ver, ese útero, porque ustedes tienen que colocar en el útero el embrión. El embrión. Pero... ya no estás teniendo menstruación, igual puede... Claro, porque le preparamos con hormonas. Se le prepara con hormonas a ese útero. O sea, lo rejuveneciste el útero. El útero le preparamos como si fuese que está ovulando, como si fuese que está menstruando. ¿Y no es mejor poner ese embrión en una pancita más joven? Claro que sí, pero eso es donde tenemos decisiones, ahí tenemos impedimentos legales. Claro. O sea, doctor, entonces existen dos procesos muy diferentes. Uno es la creación del embrión, la reproducción producción del embrión, y otra cosa es la gestación. Claro. O sea, por eso es que se puede lograr que una mujer de 60 años quede embarazada. En realidad, la reproducción se hace en laboratorio
Y la gestación se hace con el cuerpo de esa mujer. Entonces voy a terminar, pero con riesgo. Sí, voy a explicar. seguro. Entonces le decía que en esas mujeres que están menstruando, Sí. ya hablamos de las niñas. Sí. En las niñas lo único que podemos hacer es congelar el tejido ovárico. No hay ninguna otra cosa que podamos hacer. En una mujer que está menstruando podemos congelar los óvulos, podemos congelar el tejido ovárico, podemos aplicar técnicas de rejuvenecimiento del tejido ovárico. ¿Y qué diferencia hay entre congelar los óvulos y congelar el tejido ovárico? Que cuando congelamos los óvulos, tenemos que descongelarlos y hacerle todo este tratamiento que dijimos de fecundación in vitro. O sea, preserva la función reproductiva del ovario, pero para una fecundación in vitro. Fuera de la fecundación in vitro no hay ninguna chance. Cuando congelamos el tejido ovárico, primero que nada preservamos la función reproductiva. Cuando le volvemos a transferir, a trasplantar su propio ovario a esa mujer se puede embarazar inclusive naturalmente. O sea, no es que necesariamente va a ser a través de una fecundación in vitro. Y además, y esto es lo más importante, lástima que no hablamos antes, mucho antes, te permite preservar la función hormonal del ovario. Entonces, de esa manera, postergar la menopausia. O sea, bueno, ahora yo me entero, gracias Roger, pero sí, quiere pero es que no decir... había, esas técnicas no existían, no estaban bien establecidas anteriormente. Estas mujeres, mis hijas ya saben que eso existe ahora. Espero que sepan, yo creo que no saben todavía porque no se habla mucho de eso, pero la congelación de óvulos, una técnica muy bien establecida ya hace años. La congelación de tejido ovárico es algo mucho más nuevo. ¿Hasta cuándo tengo tiempo de congelar mis óvulos? Y los óvulos y el tejido ovárico es mientras haya función reproductiva, mientras tus ovarios tengan chance de producir óvulos. Y si nos pasamos de esa fecha, supongamos otro caso, ¿verdad? Donde en esa edad no hicimos nada, porque nosotros tenemos que intervenir en esa edad para después elegir en qué momento querer tener el hijo, ¿verdad? Que ella es una cuestión personal, cada uno elige cuando quiere y cuando puede. Pero si ya nos pasamos y ya estamos en franca menopausia y no hemos hecho nada para preservar la fertilidad previamente, siempre tenemos la herramienta de la donación de óvulos. Ahí está. Y siempre, en todos los casos, tenemos la herramienta que no podemos utilizarla abiertamente, o sea, no la podemos utilizar por impedimentos legales del útero subrogado. Pero no sé ni cómo hacer la pregunta. Genéticamente no va a ser mío. Claro. Genéticamente no va a ser de otra persona. No, va a ser con los óvulos de una donante. Antes de ir las preguntas que hacen, ¿cuánto cuesta guardar los óvulos por año? ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, y un tratamiento de congelación por año es nada, es insignificante el mantenimiento, pero un tratamiento de fecundación in vitro, me preguntaban hoy, por eso tengo los datos bien. En general, cuesta aproximadamente entre el 100 y el 200% del Producto Interno Bruto de un país. Ay, no, háblame más claro. Y te voy a explicar, y te voy a decir, esa regla se aplica en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, en Tailandia, en Tanganyika. No es más caro. No, entonces digamos que si en Paraguay el Producto Interno Bruto es de $6.000, el tratamiento debería costar entre $6.000 y $12.000. Un tratamiento completo de fecundación in vitro. Un tratamiento. Una congelación de óvulos debe costar aproximadamente la mitad porque el proceso se frena mucho antes. Pero nosotros congelamos los óvulos y no hacemos la fecundación, ni el cultivo embrionario, ni la transferencia embrionaria. Y rejuvenecer el útero, la creación que decía César de los embriones, todo eso, ¿cuánto tiempo lleva? El tratamiento completo de una fecundación in vitro lleva la primera etapa, la estimulación, 10 días. La aspiración 30 minutos, la fecundación y el cultivo 5 días y la transferencia embrionaria 30 minutos. Pero ustedes se dan cuenta o sea, en 15 días nosotros podemos terminar el tratamiento. Pero todo lo que tuvo que atravesar esta pareja, de la cual nos motivan tantas entrevistas, pero ahí y hace 20 años que estaban intentando, abriendo puertas, cerrando, transitando caminos, cruzando, ahogándose. Todo pasó. Claro, pero fíjate una cosa, ¿verdad? Esa es una cuestión que con el doctor, ¿verdad? Pero toda la preparación psicológica también de esa pareja para eso no es poca cosa, ¿no? De todas las parejas que tienen infertilidad es un componente muy importante. Enorme. Si hace 20 años que están, quiere decir que hace 20 años que están tratando de que ese óvulo se enganche con el espermatozoide para hacerlo in vitro. Y todos morían. Y obviamente que yo no puedo entrar en detalles sobre los detalles de esa vaina, pero digamos, hemos utilizado prácticamente todas las herramientas que estaban a nuestro alcance. Claro, porque hace 20 años era una cosa y hoy la ciencia es otra. Claro. Lo que quedan en evidencia con esto, doctor, sin entrar en detalles de un paciente en particular, es que hay demasiadas alternativas. O sea, y no es que, bueno, no se puede en bueno, se acabó. Hay otra más, y otra más, y otra más, hasta lograr, porque si estamos hablando de ese tiempo, quiere decir que muchas veces, no es que en 15 días si no funciona, se acabó. La clave es estar informado y actuar cuando uno está informado. Porque cuando uno
no, si hoy por eso que ese título no es completamente correcto, ¿verdad? Porque eso induciría a pensar que una mujer de 50, de 60 años hoy que nunca hizo nada antes, puede decir yo me quiero embarazar, hoy me quiero embarazar. Y tuvo que haberse hecho algo antes, como por ejemplo la preservación de la fertilidad para que tenga chances el día de mañana. Y obviamente que la condición es que para que esto se desarrolle, porque ahí viene el tema de si éticamente es correcto o no, es en primer lugar que la mujer esté completamente sana, que esté libre de enfermedades, que esté plenamente informada y que sea consciente de los riesgos que implica un embarazo a edades avanzadas. Doctor, el embarazo normalmente luego es una cuestión de riesgo, ¿verdad? Sí. Me imagino que esto también conlleva su riesgo para que llegue a término, ¿no? ¿Es de alto riesgo a esta edad? Sí, un embarazo el embarazo es siempre de riesgo, hay veces que es de mayor riesgo. ¿Y cuándo es de mayor riesgo? Cuando hay enfermedades generales. Una mujer con diabetes, una mujer con hipertensión, aunque tenga 30 años, tiene un embarazo de alto riesgo. Una mujer que tiene su útero muy dañado por patologías uterinas, pólipos, miomas. Una mujer que tiene endometriosis, una mujer que tiene adenomiosis. O sea que hay un montón de patologías ginecológicas y no ginecológicas que hacen que un embarazo sea de mayor riesgo. Y la edad per se es un riesgo, pero es muy difícil saber si es por la edad misma o porque cuando mayor edad se tiene, hay mayor chance de tener enfermedades asociadas. Justamente en el WhatsApp, justamente en el WhatsApp, acá un mensaje preguntaba si por el procedimiento hay consecuencias particulares para la madre o para el... Por el procedimiento ninguno. O sea, eso está muy bien estudiado. Okay. El primer caso exitoso de fecundación in vitro fue en 1978. La famosa Louise Brown, que hoy tiene 46 años. Ella nació por fecundación in vitro y a partir de ese entonces nacieron en el mundo de manera reportada, no sabemos lo que no están reportados, 12 millones de personas por fecundación in vitro, o sea que el doble de la población del Paraguay nació por fecundación in vitro y está demasiado bien estudiado que los nacidos por fecundación in vitro tienen exactamente la misma prevalencia de enfermedades, los mismos riesgos que que cualquier otra persona que haya nacido a través de un embarazo natural. Doctor, hoy en día, ¿el Estado ya puede facilitar a la gente que no tiene recursos económicos esto? Lastimosamente no. Yo soy el director regional de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, entonces estoy muy metido en el tema de lo que se llaman las economics de las técnicas de reproducción asistida. Se estima y se está bien documentado que la demanda real es de hacer 1.500 tratamientos por millón de habitantes por año. Esa cantidad de 1.500 por millón de habitantes por año se hace en Europa. Hay variaciones entre los diferentes países de Europa. En Dinamarca hacen 4.000, 5.000. En Portugal hacen 900. Pero en Europa se hace 1.500. En Estados Unidos se hace entre 900 y 1.000. Pongamos 1.000. En Latinoamérica hacemos 200. En el Paraguay hacemos 100. Sin embargo, en Latinoamérica hay 3 países donde la cantidad de tratamientos que hacen por millón de habitantes por año es significativamente más alta que el promedio latinoamericano. Argentina, Uruguay y Chile. ¿Por qué? Porque son países donde está garantizado. De alguna manera, el Estado intervino y dijo la gente tiene que tener acceso a estos tratamientos. Entonces, mientras en el Paraguay no haya una política de ese tipo, la cantidad no vamos a cubrir nunca la demanda porque la gente no va a tener los recursos para hacerse el tratamiento. Hubo un caso en clínicas de una madre que tuvo y económicamente ellos no tenían el dinero y se le asistió. La verdad que no sé, desconozco eso. Bueno, yo voy a investigar porque me tengo que acordar. Háblame de... Esta mujer tiene que estar recurriendo a la clínica prácticamente todos los días, se tiene que estar poniendo inyecciones, tiene que ser sometida a una pequeña cirugía para sacar eso. Pero el semen también no es de cualquier persona, tiene que ser más o menos lindo, alto, etcétera, etcétera, que no te venga un gordito. Está regulado a nivel internacional. Sí. No físicamente el aspecto físico, sino todo lo que dijo. Mira que hay gente que quiere tener hijos de padres feos. De todo hay, sí. ¿Qué? Sí, claro, de todo hay. Hay absolutamente de todo. Anda vos. Escuchame, otra pregunta. Espera. Ay, no, pregunta porque se me... A ver, dicen acá, buenas, doctor, una mujer con miomatosis uterina, ¿cuál sería la viabilidad para una gestación? Bueno, depende si el mioma es una de las patologías más comunes. Es un tumor benigno del útero que hace que esa cavidad uterina pueda estar potencialmente deformada. Entonces nosotros tenemos que en primer lugar corregir esa alteración. Tenemos que sacarle por cirugía los miomas. Ese útero tiene que estar nuevamente intacto o por lo menos mejorado, si no está intacto porque no tiene que estar significativamente mejor, porque de lo contrario el mioma, además de producir sangrado uterino anormal, va a producir infertilidad y si esa pareja
se va a una fecundación in vitro, queriendo resolver el problema con la fecundación in vitro, el embrión que obtengamos y le ponemos dentro de ese útero tiene mucho más chances de no implantarse o de implantarse y de ser abortado. ¿Qué material le diste a él de la in vitro? ¿Qué le diste? Le dimos un material de cómo se hace la extracción de óvulos y cómo se hace la transferencia embrionaria. Quiero poner porque no... sos muy lindo, pero mirarte todo el tiempo a vos está bueno de un video. Vamos a ver. A ver. Y ahí está. Bueno, ese es el tratamiento de punción o aspiración folicular. Ese es el quirófano, es un quirófano que está especialmente diseñado para el efecto. Sí. No es cualquier quirófano, tiene la presión positiva, el aire filtrado, las luces son especiales, la temperatura, la humedad. Y ahí lo que nosotros hacemos es someterlo a la paciente a una ecografía. Y esa ecografía, a diferencia, todas las mujeres imagino saben lo que es una ecografía, la diferencia es que le acoplamos una aguja. Y con esa aguja nosotros le vamos a pinchar al ovario por vía vaginal. Es una ecografía transvaginal. Una ecografía transvaginal. No es la otra. Una ecografía transvaginal, ese ya es el ovario, donde nosotros le vamos a ir pinchando al ovario para ir sacando los óvulos que están dentro de ese ovario. Sí. Ese líquido que aspiramos, que es el líquido que está dentro de los folículos. Recuerden que con la ecografía nosotros le vamos a ver al ovario, le vamos a ver al folículo, que son los negritos que se ven ahí, sí, pero no le vemos al óvulo. Ahí la aguja ya está dentro de un folículo. Sí. El óvulo es microscópico. Al óvulo nosotros no le vemos. Entonces vamos aspirando un folículo, otro folículo, otro folículo. Esta mujer obviamente fue estimulada y por eso tiene muchos folículos, porque de lo contrario tendría uno solo. Se van en un tubito de plástico, todo un sistema cerrado. Ese es el líquido folicular que se pasa al laboratorio que está al lado. Hay una ventana que comunica, ese ya es el laboratorio de embriología. Y en el laboratorio de embriología las biólogas van mirando si existe o no óvulos. Y nos dicen, ya tenemos 1, ya tenemos 2, ya tenemos 10, ya tenemos 15, no tenemos ninguno. O sea que, entonces, en eso consiste la aspiración folicular. Se hace en el quirófano, dura más o menos 20 minutos bajo sedación. Por lo tanto, para los fines prácticos, para la mujer es como que dure 2 horas, porque recién 2 horas después ella va a estar totalmente despierta y se va a poder ir a su casa. ¿Qué otro material tenés? El de la transferencia embrionaria. A ver. Entonces, este material eso se procesa en el laboratorio, se junta con los espermatozoides, se generan los embriones y 5 a 6 días después vamos a pasar a la última etapa del proceso, que es esta, que se llama transferencia embrionaria. Lo que vamos a hacer acá es que los biólogos van a seleccionar en el laboratorio al mejor embrión. Esa es una técnica muy nueva que se llama time lapse. No sé si tengo tiempo para explicar el time lapse, así que me voy a saltear y después, si hay tiempo, les explico. Sí. Vamos a elegir cuál es el embrión que tiene mayor chances de éxito, y ese embrión se va a cargar en un tubito de plástico que se llama catéter. Ahí está la bióloga agarrándole al embrión. Sí. El embrión está en un medio de cultivo, en un líquido. Ahí le va a cargar en el catéter. Ese es el catéter. Sí. Ya le tenemos al embrión dentro del catéter, y ese catéter ya nos va a pasar al quirófano. Yo estoy del otro lado y ese catéter va a ser introducido dentro del útero de la mujer bajo control ecográfico abdominal. Ahora sí, la ecografía es abdominal, porque por vía vaginal estamos haciendo un procedimiento. Entonces ahí está el útero y ahí entra el catéter. No sé si ven ese blanquito que va entrando, y ahora vamos a... Ese blanquito que salió ahí es el líquido donde está el embrión. En eso consiste la transferencia embrionaria. Acá la paciente ya no está dormida, está despierta. ¿Y por qué hacemos el quirófano? Porque el embrión tiene que salir de la incubadora e inmediatamente tiene que entrar al útero. No puede estar paseándose por ahí, como por ejemplo los espermatozoides. Eso es importante para que la gente entienda. En una inseminación artificial, yo preparo el semen en nuestro laboratorio y me puedo ir a la costa, al británico, a donde sea, llevando mi material, y podemos introducir el semen preparado. ¿Con una inseminación artificial? Con una inseminación artificial, porque los espermatozoides aguantan cualquier cosa. Sí. Sin embargo, los embriones no. Los embriones tienen que salir y en menos de 2 minutos tienen que estar dentro del útero. Entonces, ¿esto cómo se llama? Transferencia embrionaria. Es la etapa final de un tratamiento de fecundación in vitro. Y ahí es donde se ve si es que el útero al final prende. 10 días después vamos a ver si se embarazó o no se embarazó. Esto es simplemente le colocamos ¿sabes lo que son esos 10 días? Que es el peor periodo para las mujeres, ¿verdad? Un periodo donde está la hormona que se mide, que se usa como test de embarazo, se llama beta-HCG. Normalmente le decimos beta. Entonces se le llama en reproducción la beta espera, que es un periodo de 10 días en el cual la mujer no sabe si se embarazó, si no se embarazó, si ese embrión va a aprender o no va a aprender. Estos procedimientos que acaba usted de explicarnos muy bien, doctor, ¿cuántas veces puede ser sometida una mujer?
Existen reportes que hay mujeres que después de 30 tratamientos se quedaron embarazadas. O inclusive mira un más. poco. Volviendo a la parte psicológica que te habló Freddy, que es tan oportuno, ¿cuántos casos hay de personas que no se embarazan, adoptan y luego se embarazan? Tal cual. O que se hacen un tratamiento de fecundación in vitro, se embarazan y después se embarazan naturalmente, o que se hacen un tratamiento de fecundación in vitro, no se embarazan y después se hacen un tratamiento y se embarazan naturalmente. Estos 10 días de ansiedad de que tiene que esperar, ¿puede jugarle una mala pasada a lo psicológico? Antiguamente se pensaba que la ansiedad, el estrés, los niveles de cortisol afectaban sin ninguna duda las chances de un embarazo natural, pero se asumía que no afectaba las chances de un embarazo por reproducción asistida. Y sin embargo, hoy existen cada vez más evidencias de que también afecta las chances de una reproducción asistida. Doctor, para que vean lo importante del estrés. ¿Cuánto tiempo después que una pareja esté buscando un hijo y no logran quedar embarazada la mujer, debe consultar con un profesional? La definición de infertilidad es una enfermedad del aparato reproductivo masculino o femenino que impide un embarazo luego de 1 año de relaciones sexuales sin protección. ¿El hombre es más reacio? La respuesta es 1 año, pero si la mujer ya sabe que tiene endometriosis, que tiene miomas, que tiene ciclos irregulares porque tiene ovario poliquístico, o ya se sabe que hay un espermograma alterado, o que la mujer es mayor a 35 años, que ya en reproducción ya es vieja, después de los 35 ya sos vieja reproductivamente hablando. Esa pareja no puede darse el lujo de esperar 1 año. Claro. Tiene que consultar inmediatamente. Pero los hombres son muy reacios a creer que son ellos el problema. Bueno, ¿verdad? Esa es una diferencia, depende de cómo vos mires. Porque si vos mirás desde el consultorio del ginecólogo general, la respuesta categóricamente es sí. Si mirás desde el consultorio de un especialista en infertilidad, la respuesta es categóricamente no. Al arrancar la porque el que llega ahí ya llega porque ya sabe que los No, a vos ya llega para ahí. claro. Sí. No, al arrancar la entrevista mencionaste que se descubrió algo con respecto a la fertilidad. Que se pensaba que la edad del padre no era relevante. Sin embargo, hoy se sabe que a pesar de que un varón de 80, de 90 años puede embarazar naturalmente, una mujer naturalmente a esa edad no se va a embarazar. Solamente con reproducción Sara, asistida. la Biblia. Solamente con reproducción asistida, los que creen en la Biblia. Bueno, entonces sí se sabe que la calidad espermática baja, y esta calidad espermática se traduce en una baja calidad del embrión, que hace que las tasas de aborto sean más altas y que algunas patologías sean más frecuentes. Ejemplo, trastornos del espectro autista. Sí, porque también es mayor en hombres grandes que en hombres jóvenes. Se decía que la pareja no debe superar los 80... Se decía eso, pero eso era algo folclórico nomás. Ya voy a señalar. Estas noticias que dicen, hombre que donó esperma ya tiene 500 hijos, ¿son sus hijos? Y son sus hijos genéticamente hablando.